Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Llegamos a ustedes a través de Teleradio América con todas sus disponibilidades tecnológicas, su relanzamiento que fue la semana pasada, que nos lleva a los más altos peldaños de la tecnología digital en República Dominicana. Hoy tenemos un programa especial, por eso nada más voy a mencionar los temas de lo que se va a quedar guisando, como oliendo donde guisa nuestro amigo Abinader Fortunato. Y vamos a hablar de la Europa que está diseñando un nuevo sistema de defensa contra Rusia y que se pone la situación muy difícil. Ya vamos a hablar Rusia, la OTAN, y hay un escaseo ahí con unos aparatos de estos, ¿cómo le llaman?, que fueron detectados en Polonia, en Rumania. Drones. Y por ahí María se va, ese tema se queda. Pedro Sánchez es el líder europeo que lleva la vanguardia en la denuncia del exterminio que perpetra Israel contra el pueblo de Palestina. Trump anunció un acuerdo con China y la gente va a ver en Estados Unidos a TikTok a través de un acuerdo que parece que van a llegar y que el presidente va a anunciar el viernes después de una conversación por teléfono con el líder chino. El asesinato de Charlie, ¿cómo se llama? Charlie Kirk. Charlie Kirk. El joven. Fractura la sociedad de Estados Unidos. La extrema derecha está acaparando el sentimiento que causa este asesinato y hay una situación difícil. El escándalo de Senasa que vamos a tratar con nuestro entrevistado de hoy y que el presidente dijo que no habrá impunidad y que él tiene amigos pero no cómplices. Y vamos a dejarlo ahí. Las remesas ascienden a 7.921 millones hasta el mes de agosto. Ese mes se ingresaron 1.040 millones por ese concepto. Lo que está bajando es el turismo. Solamente creció un 1%. Y en las estadísticas un 1% es igual a nada en las estadísticas. Por tanto, ahora me toca anunciarle a ustedes nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Roberto Rosario, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Oportuno que él nos diera el privilegio de aceptar esta invitación, porque ayer se cumplió ya el último peldaño del Congreso, doctor Franklin Almeida, de la Fuerza del Pueblo, y del subsiguiente, también parte del Congreso, Manolo Tavares Justo, con el Congreso Elector, como se llama. Concluí ayer domingo con la elección de 10 miembros de la dirección política, creo que son 62 miembros. 63 miembros. Saludos Roberto, ¿cómo tú estás? Bueno, saludo Orión, saludo a Abinader y a los amables televidentes, ¿verdad?, que le dan seguimiento por tanto tiempo a su programa. Y gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad de conversar con ellos aquí. No con ustedes, sino con ellos. Me atrevo a robarle el turno a Abinader para pedirte que nos explique lo que evidentemente lo que he leído en la prensa, leí en varios periódicos de la mañana de hoy, ha parecido un rotundo éxito la culminación de todos esos trabajos organizativos del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cómo concluyó todo? Mira, la Fuerza del Pueblo, recuerden ustedes, se constituyó en un momento muy especial. Fue precisamente en medio de una situación de persecución que se dio entre el año 2019 a 2020. Se trató de impedir la formación de un partido político que cobijara toda la simpatía que arrastra el presidente Fernández. Y finalmente ya en el mes de febrero, en febrero del 2020, logramos la última sentencia en el Tribunal Constitucional que nos permitió usar los colores, usar el nombre y los emblemas del partido que en ese momento era el Partido de los Trabajadores Dominicanos y que se convirtió en Fuerza del Pueblo. Se podría decir que este es el verdadero evento interno definitorio de la Fuerza del Pueblo. En su primera fase, Manolo Tavares, definimos todo lo que son las líneas políticas generales que van a conducir la Fuerza del Pueblo. La línea política nacional, la línea programática, la línea internacional, toda una serie de documentos que fueron votados por la base del partido y que cerró exitosamente esa fase. La segunda fase congresual, que es la Franklin Almeida,
es la fase ya de completar, de elegir la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que se ha hecho de manera democrática. Ha habido un poco de desinformación que aprovecho para aclararla. En su primera fase se hicieron una serie de votaciones y de validación de la actual dirección de la fuerza política. Se hizo una consulta hace unos 15 días en la base del partido respecto de los compañeros que integraban la dirección política de la Fuerza del Pueblo y se determinó una serie de condiciones para personas que deben ser miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo por la labor social que realicen o por la función que hayan desempeñado en la vida pública y en la actividad política. Por ejemplo, el Estatuto de la Fuerza del Pueblo ya se estableció como elemento. Siempre el que haya sido presidente, vicepresidente, el que haya sido presidente de los órganos extrapoder, los que hayan ejercido funciones específicas de ese rango. La experiencia, entonces. Exacto, pasan a ser miembros ipso facto por la función de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Con derecho a voto también. Sí, igual, en las mismas condiciones que todos los demás. ¿Son reservas? No, son miembros, no son miembros ex oficio por su sola condición. Por ejemplo, Rafael Albuquerque, Expresidente de la República. en su condición de expresidente de la República, es miembro de la dirección política. No hay que someterlo a votación porque es estatutario. Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central así, Electoral. Así mismo es. Automáticamente. O en este caso, Rubén Maldonado, es presidente de la Cámara de Diputados, así en ese orden. Entonces, ahora ya se hizo la segunda fase y se validó, se legitimó la dirección con la elección de 10 compañeros que fueron sometidos a una votación ¿Por universal. qué 10 nada más, Roberto? Porque es lo que establece, es para llegar a la cantidad que establecen los estatutos. No son 10, son 12. Lo que pasa es que la ley electoral permite que tú te reserves 2 y que sean propuestos a la validación de la dirección política, lo cual va a ocurrir en los próximos días, que ya es una facultad que va a ejercer el presidente del partido. Es decir que, como tú has señalado, hemos terminado de manera exitosa este evento y yo quiero llamar, digamos, la atención a que nos concentremos en el éxito que hemos conseguido. Mira, una fuerza política como la Fuerza del Pueblo, que está en los albores de un gran triunfo electoral, debe en sus eventos organizarlo de manera tal que no deje fisura, que no cree situaciones que puedan obstruir el subir esas escalinatas en la cual parece que el pueblo dominicano quiere conducirlo. La Fuerza del Pueblo tiene que saber administrar como fuerza política los que son las opiniones diversas que hay. El liderazgo de Leonel Fernández en la República Dominicana es el único liderazgo tan diversificado en su composición. Tú puedes encontrar gente de un pensamiento conservador, puedes encontrar gente de un pensamiento centrista, progresista, también puede encontrar algunos ultraizquierdistas. Es decir, Leonel es un abanico de una confluencia de ideas y posiciones que ha logrado atraer hacia sí la simpatía de esos sectores que nosotros ahora debemos cultivar. Bueno, qué interesante. De todas maneras, y eso me lleva a preguntarte, porque en estos días escuché una entrevista, se lo comentaba a Orión, de una persona que estuvo muy cercana del presidente Fernández y después se distanció, el doctor Vinicito Castillo Semán. En una entrevista de la noche decía que la situación del PRM le ponía en calzada el gobierno, una victoria electoral al presidente Fernández. ¿Cuál es la mirada que tiene la Fuerza del Pueblo respecto a cómo va la situación del gobierno y la parte política del Partido Revolucionario Moderno? Mira, tú me haces una pregunta sobre un tema que yo de alguna manera he venido tratando, porque a veces en política hay que ver los matices. Yo creo que el presidente Abinader está en una situación coyuntural muy particular y muy excepcional comparada con los 5 años que ha tenido.
no creo que nunca haya estado en una situación como la que está ahora. De alguna manera, el PRM... ¿Difícil o confusa o cómo? Yo creo que las dos cosas, difícil y confusa. Yo creo que el PRM llegó a la dirección del Estado de manera imprevista. No se suponía, no se prepararon para gobernar. Cuando el PRM llega a la dirección del Estado en el 2020 por dos situaciones particulares. La primera es la división del PLD, porque en ese momento el presidente Fernández tenía el 57% de aprobación y iba a ganar cómodamente las elecciones. La situación que se produjo con la fractura de ese partido, por el robo que se hizo a las elecciones de octubre del 19, evidentemente abrió las puertas a que el PRM lograra el espacio que no tenía. De igual manera se produjo otro acontecimiento que fue el fracaso electoral de la Junta Central Electoral en febrero del 2020, que generó las situaciones que se dieron en la Plaza de la Bandera. Para mí esos dos acontecimientos fueron determinantes para que el PRM inesperadamente llegara a la dirección del Estado. Eso tuvo cosas buenas también, pero tuvo cosas malas. Es evidente por todo lo que hemos visto que desde el Estado, ya por el tiempo, el PLD había caído en cierta degeneración de aplicación de los principios que le dieron nacimiento a ese partido cuando fue fundado en el 73 por el profesor Bosch. Y no hay que hacer, digamos, árbol del árbol caído, pero es evidente que hubo prácticas que no fueron las que motivaron que don Juan saliera del PRD y fundara el PLD. Pero como dije ahorita, ellos no se prepararon para eso. Y esa falta de preparación llevó a que desde el Estado, el PRM, no haya sabido administrar el Estado, porque su falta de capacidad no le llevó a entender la situación por la que estamos viviendo. Y la sociedad ha sido generosa con el Partido Revolucionario Moderno. Y no solo la sociedad. ¿Y los medios de comunicación también? La sociedad en su conjunto, incluyendo los partidos de oposición. El PRM es el único partido que logró recibir el apoyo de todos los sectores de la sociedad dominicana. Todos los partidos políticos de oposición firmaron un pacto por el agua. Todos los partidos políticos de oposición firmaron dos pactos. Un primer pacto eléctrico y un segundo pacto en el año 2023. Eléctrico también. Sí, dos pactos eléctricos. Todos los partidos. Estoy hablando de los partidos de oposición y estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de los sectores económicos. La sociedad completa se lo firmó. También tienen un pacto educativo firmado y refrendado por todo el mundo. ¿Y a qué se debe que haya han hecho todos los pactos posibles de la sociedad para que administren. Es decir, no pueden quejarse del respaldo que han recibido y más aún, de alguna manera se le ha escrito las recetas que deben aplicar con el consenso social y político para salir de la situación que vivimos. No la han aplicado. Ni siquiera han aplicado los pactos que ellos mismos han promovido. Para ponerte un ejemplo, la situación más grave que tenemos, que es el tema eléctrico. Aquí se establecieron tres aspectos básicos en el tema eléctrico. La obligatoriedad de disminuir los gastos superfluos, el gasto corriente, lo han disparado en más de un 35%. En la sede, en todo el tema eléctrico han disparado el gasto corriente. Se quedó que iban a hacer una mayor inversión en gasto de capital, no lo han hecho. Se quedó que iban a modernizar y a sustituir lo que eran toda la plataforma del sistema eléctrico, sobre todo la parte que tiene que ver la subestación con los sistemas de distribución de la energía, que es donde hay las grandes pérdidas. Que incluye la subestación. Sí, claro, la gente cree que cuando se habla de pérdidas, las pérdidas son en Guachupita, en Gualey o en los barrios pobres. No. La gran pérdida que se da es en un sistema antiguo que no ha sido modernizado, que no ha sido puesto en condiciones de poder distribuir la energía de manera correcta, que llegue y que ejerza una función eficiente. Que estaba en un 32% cuando ellos llegaron y ahora está en un 45% de pérdida. En EDESTE está en un 55% de pérdida. Pero no solo eso, se comprometieron también a que, aparte de esa modernidad que iba a hacer, iban a aumentar el nivel de generación de energía. Tienen 5 años, y no han cumplido con ninguno de los 3 ítems que fueron pactados. Pero vamos a salirnos de lo eléctrico.
ellos dijeron aquí que iban a implementar el desarrollo de los sectores fundamentales de la economía dominicana. Vamos a ponerte el ejemplo del sector agrícola. Los productores de habichuelas se están quejando de que este gobierno tiene una deuda que no ha habido forma de pagarla y que no han creado un mecanismo de recolección y distribución de esos productos para colocarlo en el mercado nacional e internacional. Le deben como 300 millones de pesos que no hay forma en que lo paguen. El sector arrocero, estamos hablando de más de 30.000 familias que viven y dependen del sector arrocero. Estamos hablando que ellos importaron en el año 2024 4.5 quintales, 4.5 toneladas quintales de arroz. 4.5 millones de quintales de arroz. Millones de quintales de arroz que fueron exportados en el 2024. Mientras tanto, tienen 3.4 fanegas de arroz que no han sido recolectadas de la actual producción nacional, lo que está llevando a la quiebra a muchos de los sectores arroceros, y ustedes lo ven que se están quejando. ¿Por qué? Porque ellos han privilegiado la importación de arroz en perjuicio de los productores de arroz, pero hay 14 provincias que están siendo afectadas por esas políticas nacionales que se están implementando. Por eso es que le llaman Ministerio de Agricultura o Ministerio de Importación, porque con todos los rubros denuncian los organismos. Pero fíjate, te he referido 3 aspectos nada más, y si nos vamos ya a la parte que tiene que ver con educación, ni hablar, han tenido 3 ministros de educación, y de los 3 ministros, hay un ministro, que es el segundo, que acaba de ir a un programa de televisión y acaba de decir que él le entregó al presidente, a la vicepresidenta y a la Cámara de Cuentas unas investigaciones que él hizo de edificaciones escolares, de edificación y de corrupción en su ministerio, y que nadie le hizo caso. O sea, el ex ministro del presidente está diciendo que al presidente él le depositó investigaciones de corrupción que hasta el día de hoy no han llegado, pero la propia encargada de la dirección de ética dijo que habían, creo que eran 297 expedientes. Y la Fuerza del Pueblo acaba de hacer una denuncia hace como 15 días, donde dijo que SENASA había colapsado, que había una crisis en la administración de SENASA y que eso estaba afectando el servicio que daba la ciudadanía. Ahí vamos. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? El presidente hizo una rueda de prensa en la semanal diciendo que eso no era verdad, que eso estaba mejor que nunca y que la Fuerza del Pueblo se estaba quejando porque él estaba garantizando que SENASA le llegara a todo el mundo. Pero no habían pasado 2 días de esa rueda de prensa cuando la sociedad ha sido estremecida de el mayúsculo escándalo que involucra a SENASA, porque definitivamente no ha sido bien gerenciada, no ha sido bien administrada, y según el propio gobierno se han detectado una serie de irregularidades graves, creo que así fue que dijo el vocero de la presidencia, irregularidades graves que han obligado a que eso se deposite en la dirección de la Procuraduría General de la República. Es decir, yo me pregunto hoy, yo no tengo el privilegio de Orión o de Abinadel, no tengo, en este caso Abinadel Fortunato, ¿verdad? Sí, él es primo del presidente. Él es primo. No tengo el privilegio de tener acceso a las informaciones que ustedes tienen, pero yo me preguntaría, ¿hay una sola institución ahora mismo que no esté siendo estremecida por los escándalos? ¿O hay una sola institución que esté dando un buen servicio al público, que no haya involucionado, que el ciudadano sienta que sus expectativas de ser atendido en la administración pública se corresponda con sus aspiraciones? Ninguna. Bueno. Pareciera como si nosotros hubiésemos retrocedido un siglo. Pareciera como si estuviéramos en el siglo XX, ¿verdad? O en el XIX, no sé. Pero Roberto, vamos por parte. Fuerza del Pueblo fue que denunció el tema, o que abrió el debate sobre el tema de SENASA. El presidente lo considera un tema grave, así mismo, graves irregularidades. El presidente de la República. Ahora, porque el primero dijo que no, que eso estaba bien. Pero bueno, lo último es lo que vale, ya. Eso lo dijo él ayer domingo, hace 24 horas. Pero tú sabes lo que él dijo ayer domingo, que desde el 24 ya él tenía esas investigaciones en curso. Sí, tenía el gobierno, parece que no se le habían dado, ponle algo, no se le habrían llegado al presidente. Ahora, el presidente evidentemente es un presidente terriblemente asombrado por lo que le hizo un amigo
y yo quisiera mencionar el nombre del señor Santiago Jacín, porque él dijo, yo tengo buenos amigos, pero no cómplices. Y manda un expediente que se lo entrega al gobierno. Tú estás consciente de lo que el presidente está diciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, no cómplice, sí. él está, ya el presidente... Ahí Somos amigos, pero No, no soy cómplice de eso. Vamos a ser claros. Se desliga y se Ahí distancia hay de una eso. condena social. Claro, claro. No, pero ya el escándalo es tan grande que todos los editoriales de los periódicos ya no se cuidan ni hablan nada, piden que eso sea condenado, porque aparentemente, por ejemplo, y lo dijo la colega que nos precedió en el programa, este país tiene, creo que son 200 y tantas, 300 unidades de atención primaria. Y el señor Santiago Jacín se ingenió formar su atención primaria única y sola para él. En que paralelo. pagaban 65 millones de pesos mensuales a solamente una del conglomerado de los suplidores, que es 65 millones de pesos mensuales, y no me tiene que decir si trabajaste o no. Simplemente tú cobras y si fue gente fue y si no fue gente no fue. O sea, no hay ¿Tú supervisión. sabes qué fue lo que ellos hicieron? Ellos sustituyeron las contrataciones que había del Estado a nivel nacional La pasaron al y sector las privado. centralizaron. Por ejemplo, ellos tenían clínicas, centros de atención hospitalaria, digamos, pero del sector privado a nivel nacional. Y ellos lo que hicieron fue que todos esos contratos que eran directos con ellos lo quitaron. Y entonces se lo dieron a un solo. Y esa persona entonces subcontrataba a los demás. Entonces ya tú sabes lo que eso significa. Iban en VIP. Lo que eso significa no es lo mismo. Significa que todo el que tenía una clínica o el que tenía un cosa de los lentes o un centro de atención Hasta un call center paralelo. en un pueblo, de repente, si recibía 100 pesos de cápita, digamos, por la atención de cada ciudadano, empezó a recibir 50 porque tenía que dar los otros 50 al privado que lo contrató. Yo no sé si me entiende. Sí, sí, perfectamente. O sea, lo que era una red que involucraba el país entero y que involucraba los dueños de los diferentes proveedores de servicios sanitarios y de salud, fueron sustituidos por uno. Sin Y embargo, eso tuvo las consecuencias. Perdóname, ahora yo, porque como abogado del diablo, evidentemente que el presidente no es un tonto. Tampoco lo presentemos como el torpe que está ahí, que todo se le pega, no. El presidente acaba de aislar un cáncer que tenía una grave crisis de reputación, o le causa todavía una grave crisis de reputación al gobierno. Él lo aisló y dijo, no, espérate, fuimos nosotros que lo mandamos para la Procuraduría. Y yo acabo de decir que yo tengo buenos amigos, pero no tengo cómplices, y puse a mi vocero, nuestro mutuo, mi hermano y tu amigo, Félix Reina, a decir, no, eso, el sábado, día no laborable, el sábado, para que el domingo se supiera, y el lunes amanezco con un Twitter mío diciendo que yo no tengo cómplice. Sí, ¿Tú no piensas que eso de alguna manera exonera al presidente de la República de un entorno de corrupción crasa? Es que De complicidad, dice el presidente. Es que su directora de ética dice que hay 297 casos que no han sido atendidos. Ay, que tú no quieres darle un chance. Es que la doctora Milagro Ortiz Bosch ha dicho que hay 297 casos de denuncia de corrupción que ellos han llevado a la Procuraduría General de la República, dice ella, o que por lo menos ha sido detectado y denunciada. ¿Tú has visto alguna acción en ese sentido? Mira, yo no soy facultativo. Perdóname, te interrumpo ahí para decirte, cuando uno estaba equivocado en la izquierda, que nos llevaban a interrogar, la expresión correcta que uno le decía al oficial que interrogaba, no tengo conocimiento, señor. Mira Entonces lo que tú me acabas de decir, yo te digo, no tengo conocimiento. Mira qué es lo que pasa. No soy facultativo de la medicina, pero cuando se trata de una persona que tiene una enfermedad y se le va a extirpar un tumor, los médicos tienen que cuidarse, sobre todo los cirujanos, de no dejar células malignas en el cuerpo. Porque si tú sacas el tumor, pero ese tumor ya ha hecho metástasis y las otras partes siguen ahí en el cuerpo social o en el cuerpo humano, tú no estás resolviendo el problema, tú lo estás dejando igual. Para mí, en relación al tema de la corrupción, hay
hizo metástasis la enfermedad en todo lo que es el gobierno y necesita hacer una reinventería. Todavía son 3 años de gobierno. Necesita reinventarse, necesita reorganizar la casa. Sin embargo, ¿Por qué? Roberto, Escúchame para terminar la idea. ¿Por qué llega y cuál es el criterio por el cual llega al gobierno el PRM? El hartazgo social, la necesidad de renovar la dirección del Estado por los actos de corrupción que se habían cometido, la necesidad de que hubiese un gobierno de mano limpia, como diría Salvador Jorge Blanco, que por cierto, y escúchame que abuse de su tiempo, miren, el gran problema que nosotros tenemos es que nos está gobernando una escuela económica de gobierno, que cada vez que ha gobernado ha llevado a la República Dominicana a la quiebra. Es la misma escuela que gobernó del 78 al 82 y su presidente terminó suicidándose. Es la misma escuela que gobernó del 82 al 86 y su presidente salió con una peluca corriendo en una frontera y que es el único presidente condenado por corrupción y que creó una situación económica tan grave que hubo la poblada en el año 1984 que generó más de cientos y cientos, yo diría que creo que 200 y pico de personas asesinadas. Roberto Abinader, vámonos a un cambio, porque yo sé que tú vas bien. Te tengo una mala noticia antes de irnos al cambio y tú comienzas el próximo cambio. La mala noticia es que inhabilitaron la Plaza de la Bandera, porque están construyendo ahí. Es una mala noticia para ustedes. Así que vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Estamos en tiempo medido, tenemos a Roberto Rosario como nuestro invitado especial del día de hoy. Nos vemos en un momento. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Muchas gracias a quienes se conectan en este momento con Tiempo Medido. Nosotros reiteramos, cada que el doctor Roberto Rosario nos pregunte algo, no tenemos conocimiento, porque puede haber, hay maldad en algunas cosas, entonces mejor... Pero déjame terminarte la idea. Dale para adelante. Yo decía que es una escuela económica de gobierno, ¿verdad? Sí. Esa escuela económica siempre ha cabalgado con lo que yo he llamado los 3 jinetes del apocalipsis. La característica de esos gobiernos, del gobierno de Jorge Blanco, del gobierno, que se me olvidó mencionarlo, de Hipólito Mejía, y de estos 5 gobiernos del presidente Luis Abinader, ha sido inestabilidad en el manejo del problema energético, que genera grandes problemas, con todo y que han tenido el beneficio de que en todo este periodo han tenido una estabilidad en el precio del barril de petróleo. No pueden echarle la y culpa. mucho dinero. Han manejado eso, no han aplicado la formulita de Hito y en consecuencia han usado todo ese dinero que viene de la administración. Es más, el cálculo que ellos tenían hecho era de que el dólar para la compra del barril de petróleo era el 85 por 1. Y sin embargo el dólar ha estado subiendo, pero no al 85. De igual manera, el otro jinete que cabalga es el de la inflación, y ustedes la van a ver dentro de 2 o 3 meses cuando se sienta el efecto del tema eléctrico y de otros aspectos. Y el tercer elemento, que es el básico, que para mí es la inestabilidad en la tasa monetaria. La tasa de cambio va a aumentar. Yo vi hoy casi en todos los periódicos, diciendo que se aplicaron medidas para bajar la tasa de cambio. ¿Quién dijo eso? Subió al 60 y pico, iba camino al 65 y la detuvieron en 63, pero no bajó, estaba en 60. No me diga que bajó, cuando lo que hizo fue que subió y entonces se estabilizó un poco, pero esa estabilidad no va a durar. ¿Ustedes saben por qué, señores? Si aquí hay algo que desestabiliza la economía de la República Dominicana, es el mal manejo del tema eléctrico, porque eso incide en todo. Impacta todo. Impacta todo. Impacta al que vende helado, impacta al gran productor, al pequeño productor, impacta a la ama de casa, porque al dueño de un colmado, a la gente que tiene que comprar plantas, eso impacta todo el sector productivo. ¿Y sabe lo que eso significa? Inflación. Aquí se van a producir fenómenos graves que van a impactar directamente a la gente y al ciudadano. Y esos 3 jinetes del apocalipsis, como yo lo he denominado, han sido la característica de la escuela de gobierno que hemos tenido, porque no es el resultado de sectores externos,
como dijo el presidente en su anterior comparecencia a la semanal, sino que es el resultado de malas políticas económicas aplicadas por ese gobierno. Hemos perdido 5 años en la aplicación de buenas políticas administrativas para que el dominicano pudiera vivir mejor que como estaba viviendo en el año 2019. Digo el 19 porque no se puede tomar como referencia el 20 por la pandemia que sufrió todo el mundo. Y escúcheme que le haya hecho... No, está bien, Roberto, pero es interesante de todas maneras, al margen de lo que tú has dicho sobre el presidente, quizá volviendo otra vez atrás, pero yo creo que también es importante, y Orión te decía, dale un chancecito, el hecho de que el presidente de la República, él mismo se haya puesto al frente del tema de SENASA, que no solo es el tema del dinero, de alguna manera, es el tema de la administradora de riesgo de salud más importante del Estado, la seguridad social. De la seguridad social, y que impacta a toda la población en su calidad de vida y además en el hecho de que los más afectados también, además del subsidiado, que es un asunto que la gente ni lo percibe, pero de la gente que ha contribuido con su dinero para mejorar la calidad de vida, que ya incluso en los hospitales, en las clínicas importantes, no te aceptan, hay problemas con los servicios por eso, por el tema de la defraudación. Mira, ¿cómo te digo? Yo te decía ahorita que no hay nada que esté fuera de un escándalo o una crisis. Es que la política que han implementado es correcta porque es un concepto populista de la administración del Estado. Traslada eso ahora a las pensiones. Yo vi a la gente, a los enfermeros haciendo una marcha porque le estaban negando pensiones de a 10,000 pesos y de a 15,000 pesos. Coño, pero el presidente acababa de emitir un decreto dando 153 pensiones de 50, de 100,000 y de 150,000 pesos. Y dentro de esas pensionadas había gente que nunca habían trabajado en el Estado y nunca habían contribuido con el sistema de pensiones. Ha dado miles de pensiones electorales, porque son pensiones electorales. Hay gente que ni siquiera vive en la República Dominicana y nunca han aportado. Y nos está llevando el país a una crisis en el sistema de pensiones similar a la que se dio en Chile y que se ha dado en otros países. Van a quebrar el sistema de pensiones. Y a gente que están cobrando pensiones de 5,000, 10,000 y 20,000 pesos. ¿Tú crees que le agrada? Que tienen 40 años. Y que tienen 25 y 30 años aportando al sistema de pensiones y le niegan la pensión. Y en una marcha que hacen, lo que hacen es que le tiran gas pimienta y empiezan a reprimirlo. Mientras el presidente, muy popular, ¿verdad?, empieza a distribuir a gente, toma esta de 50, toma esta de 100. Ese no es un concepto de administración. Sin que volvamos a nuestros viejos tiempos, pero estamos en un momento históricamente determinado, como ustedes solían decir. En este momento, faltan 3 años. O sea, el juego apenas está como en el cuarto, quinto inning. Pero tú lo percibes así y la población cree que está terminando. Sí, entonces... Porque va tan mal que ya están de desesperados porque termine. Pero mira, te quiero decir eso porque cuidado si ustedes en Fuerza del Pueblo creen que ya tienen el primer pie en la escalinata del Palacio Nacional. Falta mucho juego y hay que tomar medidas cabeza fría, corazón ardiente. No, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes a quién es que más le va a interesar que la Fuerza del Pueblo gane? Al presidente Luis Abinader. Vuelvo y te digo, bájale algo. ¿Cómo así? Mira, ¿cuál es la situación del presidente Abinader? El presidente Abinader acaba de aprobar o acaba de impulsar una modificación a la Constitución para no poder repostularse. Al terminar su mandato, el presidente Abinader va a quedar como un expresidente y como el líder del partido de la oposición. Pero eso estaría en riesgo si él no tiene conciencia de lo que se expone. Si se hacen las elecciones y gana la candidata del PRM, que es hija de un expresidente, en este caso de Hipólito Mejía, Carolina, ¿qué va a pasar con el expresidente Abinader? Va a pasar a ser un florero inútil, que no tendrá ningún peso ni ninguna utilidad, porque el liderazgo del partido lo va a perder sin duda. Si gana David Collado, que por cierto, según dice la gente, parece que no se llevan muy bien. Es más, David Collado se encargó de decir en la opinión pública que el presidente le ofreció varios cargos y que él le dijo que no, que finalmente él aceptó el Ministerio de Turismo. Eso usted hace ver que esas relaciones no son las mejores. Si gana David, tampoco lo va a necesitar.
Y entonces ya David lo que va a tratar es, con la fuerza que tiene en el sector privado, lo va a sustituir. Mientras que si gana Leonel Fernández, que es una persona respetuosa, considerada, que sabe lo que significa haber sido presidente y la influencia que tiene, él va a seguir siendo el líder del PRM. De la única manera que Luis sigue siendo líder de la oposición es si su partido pierde. ¿Cómo va a ser? Óyeme, no. Oye, pero Roberto es tremendo. No, óyeme, pero además que hay una franja de votos, de personas que votaron por Luis Abinader, que no son del PRM, que votaron atraídos por ese mensaje de modernidad, por ese mensaje de cambio moral en la administración pública, de buena gestión, ese discurso de que los cheleitos rendían, de que lo que había era una mala dirección del gasto, todo eso atrajo, ¿verdad? Que lo de supérate se iba a superar también. Sí, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que ese voto volátil esté mirando hacia el presidente Fernández, porque ¿qué es lo que pasa? Leonel da garantía de estabilidad, de desarrollo. Es más, fíjense que cada vez que Leonel ha ganado es cuando ha habido una crisis en el manejo del Estado. ¿Y qué ha hecho él? Ha enrumbado el país hacia el mejor camino. ¿Quién? La gente dice, bueno, cuando Leonel llega solo a la presidencia, sin apoyo, coño, encontró un país premoderno y dejó un país moderno. Introdujo la computadora, introdujo el IT, todo lo que es la modernidad del Estado. Nadie se lo discute que es un mérito de Leonel Fernández. Pero después, luego de la crisis bancaria que tuvimos en el año 2004, que el presidente Fernández llega a la dirección del gobierno de nuevo, le corresponde hacer todo el desarrollo vial que tenemos hoy y todo lo que es la consolidación de los programas sociales, de Supérate, Bonogá, Bonoluz, todas las políticas sociales que hoy existen y que le cambiaron nombre para que crea que son nuevas, fueron creadas en el gobierno del presidente Fernández. Y todo lo que es el impulso a Senasa también nació de ahí. Entonces la gente que fueron beneficiarias de esas políticas públicas del presidente Fernández, lo ven a él como el receptor natural que debe volver de nuevo a este enfermo, ver si encuentra, ¿verdad?, una pomadita para pasársela y que el cuerpo social vuelva a revivir. Cuando te hablé de que estamos como en el cuarto, quinto inning, te quiero decir, ¿por qué ganó la reelección el presidente Abinader? Bueno, la economía creció 5%, igual que en los últimos 40 años, es verdad, pero creció al promedio anual que ya era habitual en nosotros. Digamos que era costumbre. Era costumbre, había estabilidad macroeconómica, el Banco Central tenía muy buena nivel de reserva internacionales, se había aumentado el salario unas cuantas veces, el salario mínimo, y también había control de inflación estadístico, como tú lo quieras llamar, pero 4 más 1 menos 1, ok, así se gana. Y incluso el propio presidente Fernández llegó a decir que si hay estabilidad macroeconómica y flujo del valor agregado en la economía, es muy probable que un gobierno se reelija. Entonces yo te digo, ten cuidado si dentro de estos 3 años volvemos a una estabilidad macroeconómica como no la que tuvimos. Porque lo que se avisora es que el gobierno ha perdido el enfoque, ha perdido el foco. Tendría que reinventarse por completo, parece que no lo va a hacer. Ya el presidente cometió un error. En el mes de mayo del año 2004, el presidente para mí cometió un error. ¿Del 24? Sí, del 24. Y fue que el presidente anunció como 2 o 3 días después de ser electo que un conjunto de precandidatos presidenciales en su partido. Y ya esos precandidatos, que son 5 o 6, han empezado a montar equipos de campaña en los ministerios públicos. Ya tienen su equipo de campaña, por ejemplo, la alcaldía, la alcaldesa, ya tiene su equipo de campaña mi amigo Yayo, ya tiene su equipo de campaña David Collado, pero en el fondo tienen los ministerios operando como equipos de campaña, y cada vez que llega uno de ellos a un sitio o llega un seguidor de ellos, todo lo que son del otro sector lo cancelan y entonces van y lo trasladan al otro grupo, porque ya están administrando el Estado como facciones partidarias y han perdido el sentido de lo público, el sentido del servicio social, lo que tiene que ver con la satisfacción del ciudadano. Entonces yo no creo que haya posibilidad de recomponer eso, porque insisto, fue un error que debió
que cometió, él debió esperar por lo menos unos 2 años para que sus funcionarios se concentraran en la administración pública y que entonces fuera el pueblo que aspirara quiénes debieran ser los precandidatos presidenciales. Hoy todo el pueblo entiende que esos precandidatos son similares a lo que pasó en el PLD, le llaman ahora los alitas cortas del PRM, porque no crecen. Entre todos no son el 50% del nivel de aceptación que hoy tiene Leonel Fernández. Y por eso la Fuerza del Pueblo, ya la gente empieza a verlo como el partido de gobierno. Te lo digo porque lo siento, cuando voy al supermercado o cuando voy a un lugar, la gente acercándose y diciéndome que quiere acercarse al presidente Fernández y que quiere trabajar. Sobre todo, muchas personas que apoyaron al PRM hoy están trabajando en la Fuerza del Pueblo. Roberto, sin desaprovechar eso que tú estás diciendo, eso me obliga a preguntarte, Magín Díaz y los rumores o los comentarios de una posible reforma, a pesar de la lección que le dio el pueblo al propio gobierno en 2024, con aquel proyecto de reforma macro que pegaba la pared a la gente. En un minuto. Mira, yo pienso que el gobierno no se va a arriesgar a una reforma fiscal. Para mí lo que va a hacer es que va a implementar medidas soterradas que no son parte de un proyecto de reforma, pero que en el fondo son parte de su reforma fiscal. Y pienso, además de eso, que van a intentar lograr un financiamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso va a tener un impacto negativo para el gobierno en la población. Roberto, en 30 segundos, ¿qué te parecen estos nombres en el interés electoral del PLD? Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, Fuerza, ¿cómo se llama los bichos? Nacional Fuerza Progresista. Nacional Progresista, etcétera. ¿Ustedes entienden que solo otra vez van a ganar o no tienen la posibilidad de que un gran frente? Porque se puede formar un gran frente contra Leonel Fernández. No, nosotros creemos que no es el momento para las alianzas. Nosotros entendemos que este es un momento para que cada partido acumule fuerza y que entonces en el año inicio del 27, final del 26, inicio del 27, empecemos a trabajar un frente opositor que haga posible que el presidente Fernández, como el principal cabeza opositor, logre encabezar al pueblo dominicano. Gracias, Roberto, la verdad. Mira, se fue el tiempo. Nos quedaron algunas cositas que queríamos acorralarte, pero será en otra oportunidad. Yo sé que tú vas a venir aquí cada vez que te invitemos, somos tus amigos, así que gracias por estar con nosotros. Señores, a ustedes muchas gracias por estar con el tiempo medido. Nos vemos la próxima semana. Abinader Fortunato y un servidor de ustedes, Orión Mejía, con la gracia de Dios.